ti, comercio. A ti, profesional. A ti, empresa. Queremos decirte que seguimos estando cerca, apoyándote y dándote las soluciones que necesitas. No dudes en consultarnos. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos con las principales noticias que ha dejado esta última semana de abril. El lunes, Volkswagen Navarra volvía a la actividad productiva. Segundo día, además, en el que los más pequeños de la casa podían salir a la calle. Según Policía Municipal, la mayoría de las familias respetaron la normativa. Y escuchábamos el mensaje de ayuda que solicitaba la entidad tudelana de Villa Javier, que esta crisis sanitaria está haciendo que se quede sin financiación. La planta de Volkswagen Navarra arranca motores tras más de un mes de inactividad. Fue el pasado 15 de marzo cuando el coronavirus paralizó también este sector. De las 4.800 personas prácticamente que somos de plantilla, 1.600 estábamos convocadas hoy a las 6 de la mañana a trabajar. Los trabajadores han accedido tras un control de temperatura y dotados con protección específica como mascarillas y guantes. Todo muy bien porque no tiene ningún problema de ninguna clase, todo mucha seguridad, mucha limpieza, todo muy bien. Entre guantes, mascarillas y todo estábamos todos muy bien. Había gente de sobra por la fábrica para poder hacer cosas y muy bien todo. La jornada ha comenzado con un plan de acogida en el que se han explicado las medidas de protección y seguridad adoptadas en esta nueva situación, así como la nueva organización del trabajo. Ha ido de manera progresiva hasta las 8 de la mañana que nos hemos puesto ya a velocidad normalizada. El trabajo ha ido despacito el primer día, pero las medidas de seguridad estaban bien puestas y bueno, bien. La verdad es que no ha habido mucha complicación. Durante estas primeras semanas de un único turno está previsto fabricar 527 coches diarios, lo que supone un tercio de la producción habitual. Por el momento, la vista está puesta en la evolución del sector automovilístico y en sus clientes. Fotos de multitudes sentadas en bancos, padres y madres juntos sacando a sus hijos e infinidad de sanciones recorrieron ayer las redes sociales, encendiendo las alarmas de muchos ciudadanos. Que la gran mayoría cumplió con el precepto, por lo menos en la mayor parte de ese trayecto, de esa hora de duración de desplayamiento de los niños, ¿no? Ayer algunos padres utilizaron esto precisamente para relacionarse ellos, juntarse con amigos, familiares, y es lo que no puede ser. Policía Foral propuso 12 sanciones, Policía Municipal no interpuso ninguna porque dedicó la primera jornada de salida exclusivamente a informar. Un adulto con 3 menores máximo, 1 hora de duración, una vez al día, y máximo 1 kilómetro de distancia de la vivienda. No es muy complicado, creemos que es sencillo. Control de esos padres, es imposible llevar una tabla, un listado de cuántas veces ha salido y cuánto tiempo lleva fuera, pero desde luego apelamos a esa conciencia cívica que es imprescindible. Llamamiento a la responsabilidad desde este cuerpo, pero también desde localidades como Answain. Su alcalde lanzaba este mensaje en redes sociales donde era muy crítico con la actitud de sus vecinos. También el alcalde de Tudela. Algo queda claro, si queremos decirle: adiós al coronavirus. Matar al coronavirus. La cuestión no es saltarse las normas y conseguir no ser multado, porque puede que usted no sea sancionado, pero por su irresponsabilidad pierde toda la sociedad. Todos estamos unidos en esta crisis. Cada uno aporta lo que puede, algunos trabajando, otros quedándose en casa. El coronavirus no ha parado su actividad, siguen ayudando a la gente que más lo necesita. Hemos ampliado las plazas tanto del capacico como del comedor, nuestros recursos de alimentación, dado el incremento en la demanda de personas o de familias usuarias. Ponen encima de la mesa todos sus recursos para que ningún hogar se quede sin comida. Algunas desigualdades se mantienen, incluso aumentan. Nos hemos adaptado a esta nueva situación que nos ha dejado sin importantes vías de financiación o de ahorro, cuando paradójicamente nuestros gastos más han aumentado. Por eso lanzan una señal de socorro, se encuentran en estado de alarma financiera y hacen un llamamiento a empresas, particulares y entidades para que contribuyan como puedan. Corremos el riesgo de no superar esta crisis siendo más necesarias que nunca. Necesitamos ayuda para seguir atendiendo a las capas más vulnerables de nuestra sociedad. Ayuda para ayudar.
El martes, la EPA dejaba a Navarra como la comunidad con la tasa de paro más baja en este primer trimestre. Además, nos acercamos no solo a las consecuencias que está produciendo el coronavirus en la economía, sino también en las consecuencias psicológicas que está teniendo. Todos coinciden en que los datos de la EPA no reflejan la situación actual del mercado laboral en Navarra. La propia consejera así lo reconocía. Solo recoge dos semanas del impacto del COVID. Esta encuesta se realiza a lo largo de 13 semanas. Por tanto, ese efecto se ve diluido en los resultados de la encuesta que se han realizado a lo largo del primer trimestre. Difumina un poco el resultado que se ha obtenido y la foto que hace del mercado laboral. En el número de parados no se incluyen a los 64.000 navarros afectados por un ERTE. Se consideran ocupados mientras dicha suspensión sea inferior a 3 meses. Por otro lado, se recogen como personas inactivas a más de 7.000 navarros que han perdido su empleo. Debido a que no han podido cumplir con las condiciones de búsqueda de trabajo que la definición del paro de la EPA determina para que sean considerados como parados. Donde más se ha destruido el empleo ha sido en el sector servicios. Por eso, desde Comisiones Obreras ponen el foco en los contratos de alta temporalidad que afecta a 1 de cada 4 trabajadores. Y que son precisamente estos miles de personas con contrato temporal, junto con las personas desempleadas, las más vulnerables al impacto de esta crisis. Desde el Gobierno de Navarra ya trabajan en medidas de reactivación y protección social para que la salida de la crisis llegue a todas las personas. Navarra estaba en una buena posición en materia de empleo antes de que comenzara esta grave crisis. Maeztu recuerda que Navarra es una de las comunidades autónomas con menor tasa de desempleo. Estos datos y otros nos hacen pensar que Navarra tiene importantes fortalezas para que podamos recuperarnos mejor. Será el martes que viene cuando se conozcan los datos del paro registrado, unos datos que plasmarán de una manera más real la situación laboral en Navarra. ¿Pero qué has sentido? ¿Dónde lo has sentido? ¿Has sentido algo en tu cuerpo? ¿Esa angustia dónde está reflejada? Trabajar con lo desconocido, tener la sensación de que el tiempo corre pero no se mueve. Es el otro lado de la pandemia, el que afecta por dentro y el que deja secuelas emocionales. Sacarlas fuera de uno mismo es importante para conocerlas y hacerles frente. Y esa ventilación emocional SAR Navarra la lleva a cabo con diferentes agentes de policía municipal. Somos psicólogas de SAR Navarra, psicólogas de emergencia. Vamos a hacer una sesión de defusing. Se hace mientras estamos en época de crisis. Lo que pretende es que lo que hemos estado viviendo a nivel emocional durante la semana y que con nuestros mecanismos de defensa no nos impiden trabajar, pero se nos va quedando ahí, que podamos como expulsarlo de nosotros. El objetivo que tiene es prevenir el estrés postraumático. ¿Y qué emociones habéis ido sintiendo desde esa primera noticia hasta el día de hoy? Tanto lo que sería a nivel personal como en el momento del trabajo. Ventilaciones de 1 hora con grupos de 8 personas como máximo. Cada silla, un mundo y 2 normas a respetar. Confidencialidad y respeto en el turno de palabra. Hasta el momento, a los agentes les pesa más el lado positivo que el negativo. Hay mucho trabajo, mucho estrés, mucho esfuerzo. Sí que es cierto que en los equipos de trabajo en emergencias se fomenta esa unión de equipo. Hasta el momento han trabajado con más de 130 agentes de Policía Municipal, un servicio que darán también a las trabajadoras y trabajadores de la Misericordia y que ya realizan vía telefónica. En el teléfono 092 atienden a toda persona que necesite apoyo psicológico. El miércoles conocíamos los marcos en los que se va a llevar a cabo la desescalada que conduce a lo que han denominado como nueva normalidad. Además, conocíamos el cuarto paquete de medidas económicas impulsadas por el Gobierno de Navarra para hacer frente a esta crisis. Llamado oficialmente como Plan para la Transición hacia una nueva normalidad, se divide en 4 fases con una duración mínima cada una de 2 semanas. La fase 0 comenzará el próximo lunes 4 de mayo. Es la fase de preparación. Con las medidas de higiene necesarias se irán abriendo locales de atención al público. También de manera individual se podrá salir a hacer deporte a la calle. En la fase 1, la fase inicial prevista para el 11 de mayo, se permiten las actividades sociales como reuniones en casa, aunque está por determinar en qué condiciones. Se abrirá el pequeño comercio, también las terrazas con una ocupación del 30%, además de hoteles y de alojamientos turísticos, excluyendo, eso sí, zonas comunes. También abrirán los restaurantes con servicio de comidas a domicilio, pero no se podrá consumir en el local.
En la fase 2, la intermedia, se reabre el curso escolar en septiembre con excepciones. Los centros educativos también abren sus puertas como refuerzo, cuidado de menores de 6 años y para llevar a cabo las pruebas de acceso a la universidad. Se abrirán restaurantes con limitaciones de aforo, también cines y teatros con butaca previamente asignada, actividades culturales con menos de 50 personas sentadas, si son al aire libre con menos de 400 personas. En la fase 3, la fase avanzada, se limitarán las restricciones de movilidad. En el ámbito comercial habrá un máximo del 50% de los aforos, pero manteniendo la distancia de 2 metros entre personas. También en el ámbito cultural se irán ampliando los aforos. Desde el Gobierno recuerdan: lo que hemos conseguido, hay que reconocerlo, es enorme, pero podemos perderlo si no sabemos cuidarlo entre todos y todas. El virus, hay que recordarlo, no se ha ido. El virus sigue ahí, al acecho, y continuará hasta que dispongamos de una vacuna o una terapia efectiva. Y falta tiempo, desgraciadamente, para que eso llegue. Un plan que el Ejecutivo prevé que se lleve a cabo en 8 semanas, por lo que a finales de junio esperan llegar a lo que han denominado como nueva normalidad. De esta manera, con un impacto aproximado de 293.000 euros, se reducen las cuotas tributarias del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales correspondientes al periodo impositivo 2020 de manera proporcional al tiempo en el que el comercio haya permanecido cerrado. También de manera proporcional y teniendo en cuenta el tiempo de cierre en el que cesó la actividad, se reduce la cuota fija de ciertos tributos de juego. Además, se modifica el IVA de productos sanitarios y culturales, por ejemplo. Se reduce al 4% el tipo impositivo del IVA aplicable a libros, periódicos y revistas digitales, a la vez que se elimina la discriminación existente en materia de tipos impositivos entre el libro físico y el libro electrónico. Todo ello para facilitar el acceso a los mismos, dado que el confinamiento ha hecho incrementar notablemente la demanda de productos culturales y de información para la ciudadanía. Además, modifican el tercer paquete de medidas, concretamente lo que respecta a autónomos. De esta manera, dicen, se facilitan las ayudas extraordinarias a las y los autónomos agrarios. Para incorporar estas ayudas se ha sustituido la redacción de la norma, eliminando limitaciones como el alta obligatorio en el IAE y la referencia a la facturación por semestres, que imposibilitarían que estos autónomos pudieran acceder a la ayuda foral. Medidas aprobadas por todos los grupos que conforman el arco parlamentario y que van destinadas, afirman, a proteger y dar soporte al tejido productivo y social para minimizar el impacto y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible un rebote en la actividad. El Gobierno de Navarra ha dejado sin efecto de forma temporal la obligación de Osasuna de depositar 3 millones de euros antes del viernes de esta semana como condición del aval concedido. El club rojillo había manifestado al Ejecutivo la imposibilidad de ingresar la cantidad acordada antes de este 1 de mayo como consecuencia de la paralización del ingreso de los derechos televisivos por el parón de la competición. Osasuna quiere que se retrase hasta marzo de 2021, una fecha que negocia con el Gobierno. Osasuna es un contribuyente que cumple con sus obligaciones fiscales. No se está exonerando ni se está perdonando ningún pago al club, sino que se está, dentro además de la suspensión existente de plazos tributarios para el conjunto de contribuyentes navarros y navarras, pues eso es una suerte también de aplazamiento, en el sentido de que el 30 de junio evidentemente tiene esa obligación de realizar la amortización, el compromiso existente de esa cantidad, y desde luego pues no tenemos ningún dato que nos haga pensar que no vaya a poder hacerlo. El jueves, María Chivite ponía sobre la mesa los parámetros sobre los que se producirá la desescalada en Navarra. La consejera de Economía y Hacienda reconocía que habrá que esperar a 2022 para que el nivel de actividad vuelva al de antes de esta crisis del COVID-19. Y la sanidad tras esta crisis tampoco volverá a ser la misma. Chivite dice que Navarra... Estamos en una buena posición para afrontar ese escenario que está por venir. Parte epidemiológica, como digo, razonablemente controlada. Con la reticencia de EH Bildu. El Gobierno de España ya nos ha dicho que a partir de esta semana y para el 11 de mayo pues estaremos en condiciones, no sé según qué
qué criterio, ¿no? La comunidad foral seguirá la ruta marcada por el Gobierno central, pero añadiendo indicadores propios. Que queremos plantearnos de manera asimétrica en Navarra por zonas básicas de salud. La única condición que se nos ha puesto a eso es que podamos controlar o cerrar esas zonas básicas de salud si avanzan más rápido unas que otras. Una estrategia fundamentada en un pilar, la detección de nuevos casos. Los grupos parlamentarios piden más test y una buena comunicación. Para mapear el avance del contagio, test todos los posibles, no diremos ni dónde ni a quién no entramos, entendemos que es la autoridad sanitaria quien debe fijarlo, pero evidentemente todos los posibles. El pequeño comercio que tiene que abrir el día 4, porque creo que tiene que abrir el día 4, no saben en qué condiciones, no saben hoy en qué condiciones tienen que abrir. Hay muchísimas dudas y esas dudas se tienen que resolver ya. No se puede esperar a pasado mañana, porque es que pasado mañana estos comercios tienen que estar abiertos. El Ejecutivo elabora una hoja de ruta para el plan de reactivación y reconstrucción económico y social. Se trabajará en él mientras dure la desescalada y entrará en marcha una vez haya concluido ese proceso. El Gobierno tiende la mano para elaborar este plan a los diferentes grupos y Navarra Suma pide que se hable en presente, no en futuro. Para que haya acuerdos, lo que no podemos estar es eternamente ultimando. Y Navarra necesita ya ese plan de reactivación económica y social. Sobre empleo, también el líder de Navarra Suma pide a la presidenta que se flexibilicen los ERTEs, hecho que, dice Chivite, ya ha trasladado al Gobierno de España. A la crisis sanitaria le va a seguir una económica sin precedentes en la historia reciente. El parón de la actividad ha provocado una caída del PIB en Navarra del 4,1% de enero a marzo con respecto al trimestre anterior, un 2,8% en términos interanuales que vaticinan la dura caída próxima, pues hasta febrero el crecimiento era estable y solo reflejan los 15 primeros días del confinamiento. Pero solamente estamos viendo la punta del iceberg, ya que el desplome de actividad en el segundo trimestre superará ampliamente el del primero y la evolución durante la segunda mitad del año depende de muchos factores todavía desconocidos o que vamos conociendo, como la fecha del levantamiento del estado de alarma, la forma en que se articule la desescalada o incluso la posibilidad de que exista un nuevo repunte o rebrote de la pandemia. En España la caída ha sido aún mayor, un 1,1% más hasta el 5,2% trimestral y un 1,3% en el interanual hasta alcanzar el 4,1%. El motivo, la mayor dependencia con respecto a un sector claramente castigado. Nuestro sistema productivo, con menos dependencia del turismo y de la hostelería, dos de las ramas más afectadas por esta crisis que en otras comunidades, el elevado peso de nuestro sector industrial, así como un mercado laboral fuerte y un mayor nivel de riqueza de la población, podrían mitigar las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia y contribuir a una recuperación más rápida que en otras zonas del país. Factores que no evitarán que las consecuencias económicas se prolonguen más allá de la alarma sanitaria. La contracción del PIB será aún mayor en los meses que restan del año, entre un 6,4% y un 9%. La incertidumbre económica provoca un desplome histórico tanto de la oferta como de la demanda. Es posible que haya que esperar hasta 2022 para alcanzar el nivel de actividad que teníamos en 2019. Las limitaciones que afectarán al desarrollo de muchas actividades productivas en los próximos meses, como la hostelería, el turismo, el comercio, los servicios deportivos y culturales, también el parón en el comercio internacional, que es una palanca fundamental para la economía regional, la pérdida de empleos y el debilitamiento del consumo van a dificultar sin duda alguna la reactivación de la economía. Navarra ha perdido casi 7.000 afiliados en la Seguridad Social, un descenso del 1%. Se han tramitado más de 6.500 ERTE que afectan a casi 56.000 trabajadores. El 40% de las empresas navarras han cesado su actividad. 3.200 personas han aumentado el paro. Estamos ante una crisis sin precedentes y cuyas consecuencias sanitarias, económicas y sociales son y van a ser muy graves. Pero solamente estamos viendo la punta del iceberg, ya que el desplome de actividad en el segundo trimestre superará ampliamente el del primero. Unas previsiones que aún pueden empeorar si varía el estado de alarma y las fases de desescalada. El coronavirus lo ha cambiado todo en la sanidad navarra, que ve como una oportunidad de futuro adaptarse a esos cambios en la atención a los pacientes. Se llama telemedicina. Hemos comprobado que se pueden resolver muchas consultas de resultados sin tener al paciente delante por vía telefónica o telemática. Es necesario un desarrollo de la telemedicina y la tecnología que facilite un adecuado abordaje y seguimiento de los problemas de salud, minimizando los contactos presenciales. Desde atención primaria se trabaja ya en un futuro próximo en 3 fases. De mayo a junio se reanudarán las atenciones aparcadas por la crisis. Entre julio y septiembre, aprovechando las vacaciones, se establecerán planes de salud locales por zonas básicas y a partir de octubre se retomarán distintas actividades, todas priorizando las situaciones de riesgo y todas bajo la misma premisa. Esto se tiene que ver como una oportunidad. Las consultas presenciales no se van a anular, se van a reducir. Se van a orientar a aquellas personas que de verdad las necesitan,
obviando a aquellas otras que pueden ser solucionadas de una manera igual de correcta a través de otros mecanismos telemáticos telefónicos. En esa misma línea trabaja la red hospitalaria en reorganizar todo el sistema en los 6 hospitales navarros bajo lo innovado en la crisis del COVID. Que hagan esta atención más flexible, más accesible, más amigable y más segura. La reorganización prioriza las necesidades de los pacientes, su seguridad y la de los profesionales, el denominado balance riesgo-beneficio que asume la convivencia con el virus o la reorganización de espacios de consulta. Pasando de las llamadas telefónicas a las videollamadas y de las consultas por escrito mediante historia clínica a los contactos más directos. Parece que nada será lo mismo. Creemos que es uno de los elementos que tiene que venir para quedarse. El sistema sanitario navarro hace de la necesidad virtud. Estos elementos, si se instauran y se quedan en nuestro sistema, no deben verse como una pérdida de calidad del mismo, sino seguramente con una posibilidad de hacer y prestar un mejor servicio, más ágil y más ordenado a las necesidades de la población. Los datos económicos que se tienen a día de hoy y los que están por venir tienen rostro, el de los trabajadores que se han visto afectados de una manera u otra. Este 1 de mayo, el Día del Trabajador, las expectativas de muchos son poco halagüeñas. El tema está como está y bueno, hay aguantar. A ver cuándo se puede pasar. No queda otra para miles de trabajadores que han sufrido las consecuencias de la COVID-19. Estoy sin trabajo ahora mismo. Entonces, bueno, esperando a ver si la empresa empieza a funcionar de nuevo. Trabajo una semana y otra semana estoy de ERTE y me imagino que por lo que leo así está muchísima gente. Yo sigo trabajando y de momento está así, pero bueno, como no sabemos lo que va a pasar más adelante. Sin clientes en hoteles, restaurantes y bares, la visibilidad de cómo ha afectado el coronavirus al sector se hace evidente en cada una de nuestras calles. Como la gente nacional no se puede mover y claro, los extranjeros no van a venir, por lo que nosotros vemos en el hotel, pues eso, llegan cancelaciones. El transporte también sufre las consecuencias. Muchas villavesas hacen el recorrido sin apenas viajeros. En el servicio de transporte urbano, y a ver si empieza a funcionar, ¿no? En el momento que empieza a funcionar, pues mira, maravilloso, porque según comentaron como que iban a volver otra vez a recoger o a llamar a la gente que estábamos trabajando, ¿no? El gremio del taxi también sufre con esta situación y no solo por las medidas higiénicas que tienen que aplicar en cada servicio. Estos, con la gente confinada en sus casas, se han reducido drásticamente. Aquí estamos muchas horas y trabajamos día sí, día no. Aquí todos estamos pasando mal y yo no soy ninguna excepción. Y lo peor es que las expectativas no invitan al optimismo. No sé, el futuro siempre ha sido incierto y no sé, ya se verá. Pero yo no te puedo asegurar nada. El problema no es la situación actual, el problema va a ser el después. Cómo vamos a salir de esto, cómo va a afectar económicamente al país y al resto de Europa y ver venir. Pero vamos, que va a haber un índice de paro bastante alto, eso está clarísimo. Vamos a sufrir mucho, yo creo, sí, no se va a recuperar tan rápido. Habrá que tener mucha precaución, porque esto no se va a ir de un día para otro, ¿no? Entonces, bueno, habrá que tener mucho cuidado, habrá que andar con mascarillas, habrá que andar con todo, ¿no? Y tener mucho cuidado con todo. Navarra comenzará este lunes la fase 0 de la desescalada y si no hay retrasos por los indicadores, cada 2 semanas subirá un peldaño hacia la denominada nueva normalidad. Una semana en la que el deporte despedía a Michael Robinson. No fue el primer extranjero en la historia de Osasuna, pero probablemente el más influyente. Un compañero suyo de la época, Enrique Martín Monreal, confesaba el golpe sufrido al conocer la muerte de Michael Robinson. Y al final, pues ha sido un batacazo, ¿no? Cada uno tenemos nuestro kilómetro y Robin se ha ido en el kilómetro 61. Y la verdad que aún quedaba etapa para llegar, ¿no? La Bruja de Campanas explicó lo que supuso la llegada de la dupla Robinson-Samily a Osasuna. Su llegada reforzó muy mucho el esfuerzo, la competitividad. Venían
de una hinchada también impresionante como es la de Liverpool, pero que la nuestra no es menos. Entonces yo creo que conectaron los dos muy bien porque las dos hinchadas muy parecidas, se valora mucho el esfuerzo y bueno, hubo una conexión ahí muy grande. Noticias luctuosas como la de Robinson, unido a su cambio de ver la vida tras el problema de corazón sufrido hace un lustro, provocan una reflexión. Lo mismo que estás en un lado, te vas para el otro, ¿no? Y entonces eso me enseñó a vivir el momento a tope. Lo de ayer no vale absolutamente para nada. Mañana no sabemos qué va a suceder. Por lo tanto, ahora lo que toca es, en esta conexión, disfrutar con vosotros de este momento. Martín Monreal y Robinson coincidieron durante las 3 temporadas que el delantero de Leicester estuvo en Pamplona. Hasta aquí los principales titulares de esta semana. Ya saben, tienen toda la información actualizada en nuestra página web natv.es y el resumen informativo aquí dentro de 7 días. Les esperamos. Agur. A ti, comercio. A ti, profesional. A ti, empresa. Queremos decirte que seguimos estando cerca, apoyándote y dándote las soluciones que necesitas. No dudes en consultarnos. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma.